Saludos gente de YouTube, espero estén bien, les pondré en contexto primero que todo. El otro día estaba jugando al Mario 64 ya que es uno de mis juegos favoritos de Mario, y me puse a jugarlo mientras paseaba por el castillo de Peach, y nunca me había dado cuenta de la atmósfera tan macabra y perturbadora que maneja este juego, una soledad incómoda donde sientes que alguien te observa, y eso me dio la idea de este video, ya que me puse a pensar y analizar, y Mario 64 tiene características bastante perturbadoras para ser un juego de Mario, y la verdad aunque no esté dirigido como título de terror, maneja estos elementos macabros de buena manera. Así que hoy he decidido investigar un poco y ver por qué Mario 64 es tan aterrador. Así que pónganse cómodos, y dentro video. Primero que todo hablemos un poco del legado del Mario 64. Mario 64 es un juego de plataformas, que fue lanzado valga a la redundancia en la Nintendo 64, en el año 1996, y fue el título estrella de la consola. Para hacerla fácil, este título fue el pionero del concepto de juego de plataformas en 3D, un concepto muy innovador y que ahora es prácticamente ley que lo tenga un juego actualmente. Este juego revolucionó la industria y se volvió un juego legendario hasta el día de hoy. Y la verdad sigo sin entender por qué Ocarina of Time es top 1 en IGN y Mario 64 ni siquiera está en el top, pero bueno, pero a lo largo del tiempo la gente ha contado sus propias experiencias con el juego, algunos recordándole con mucha nostalgia, pero otros como yo, también lo recordamos con nostalgia, pero con un toque bastante de miedo, ya que el juego tenía elementos que incomodaban al jugador, y de eso vamos a tratar cada punto, sobre los elementos que hacen ver a Mario 64, más oscuro de lo normal, empezando por esta todos se la saben, pero es de las más importantes. La atmósfera de este juego se siente muy melancólica y solitaria, pero a la vez aterradora. O sea, siento que Mario Galaxy 1 y Mario 64 tienen la atmósfera más solitaria de todas. La diferencia es que en Mario Galaxy, el espacio se siente desolado, como si no hubiera nadie, pero no se siente esa sensación de miedo, solamente la incertidumbre de qué hay más allá de la galaxia, o qué pasa en los agujeros negros. En cambio en Mario 64 te sientes solo, como si alguien te estuviera observando, pero completamente solo. Primero que todo, el exterior del castillo de Peach se siente muy vacío, o sea, después de que la Kitu pase el puente y Mario sale de la tubería, de la nada la música deja de sonar, y solo te queda o explorar un poco la zona, o ir adentro del castillo, y lo de sentirte observado no es exageración, ya que la Kitu cumple el rol de la cámara en el juego, es quien nos permite ver cómo controlamos a Mario. Y bueno, el interior del castillo tampoco ayuda, ya que Bowser nos recibe, hablándonos y con una risa bastante rara, y cuando creías que el exterior era lo único solitario pues estás mal, ya que adentro pareciera como si el castillo estuviera abandonado, solo encontramos un pequeño Toad, que nos pide que rescatemos a Peach, y bueno, pero ya adentro de los mundos, como por ejemplo Bob-omb Battlefield, el mundo se siente mucho más vivo, con las bombas rojas y negras, el Chomp cadenas, Koopa el rápido, o incluso la presencia en la batalla con el Rey Bob-omb, pero no me he olvidado de las dos partes que muy seguramente nos han inquietado a todos, el patio del castillo, y las escaleras infinitas. El primero accedemos tras bajar al sótano gracias a una llave, y valga a la redundancia también se siente bastante solo, en donde vemos solamente árboles y una fuente, la cual despertó una de las teorías y creepypastas más famosa del juego, la de El Israel 2401. Esta fuente tiene algo escrito, pero no se llega a asociar bien qué es, ya que está borroso, pero la gente llegó a la conclusión de que dice El Israel 2401. Esto se refiere a la famosa teoría de que Luigi está en Mario 64 y se puede desbloquear de alguna forma. Más tarde volveremos a hablar de la fuente y de El Israel. Por otro lado están las escaleras infinitas, una que ya todos se saben, estas están en la parte de arriba del castillo, cerca del reloj que nos lleva a TikTok Clock. Estas nos piden 70 estrellas para poder llegar a donde se encuentra Bowser, lo extraño es que nos dejan entrar, pero al intentar subir pasará esto.
Mario intentará subir pero sin éxito, ya que las escaleras no terminan nunca y lo peor es que cuando subimos suena una musiquita tétrica que se repite constantemente, y al volver, parecerá como que si no hubiéramos avanzado nada. Y sí sé que todos aquí saben cómo saltarse las escaleras infinitas, pero no quita que en su momento y por la musiquita, haya sido una de las cosas más perturbadoras del juego. Como bien dije, la atmósfera del juego se siente solitaria, pero esto medio desaparece con los mundos, ya que se sienten más vivos y con más personajes, pero eso no quita de que algunos tengan toques aterradores, o que simplemente son incómodos de jugar. Un ejemplo claro y fácil de esto es Weathery World. Este mundo es famoso por su raro ambiente, y fácilmente ser de los mundos más perturbadores de la saga Mario en general. Weathery World parece ambientarse en una ciudad, abandonada en el mar, esto reforzado por la mecánica de bajar y subir el nivel del agua. Se dice que en este lugar existía civilización, pero que por una extraña inundación, todo estaría desolado. Aparte la música de este mundo no ayuda, es la misma que la de Hazy Maze Cave, pero por alguna razón en este lugar se siente más extraño e incómodo. Esta melodía es la clásica melodía de las cuevas que aparece desde Mario 1, pero un poco distorsionada. Este nivel según los fans es caracterizado por tener una sensación de mala vibra, como si estuviéramos solos, varados en esta extraña ciudad, a pesar de que aparecen enemigos en este nivel. Hasta día de hoy se sigue sin saber por qué Weathery World genera tanta incomodidad, pero si hablamos de mundos que generan bastante incomodidad, sería un pecado no hablar de Big Boo Sound, o la mansión del Gran Boo en español. A ver, de por sí la temática de este nivel está pensada para ser aterradora, pero es la que más cosas sombrías oculta. Accedemos a ella después de acabar con un Boo, en el jardín del castillo, cerca de la fuente. Primero que todo, nos reciben con una música que es bastante aterradora, como si este lugar careciera de ella. Pero bueno, de una vez vayamos con el plato fuerte. Después de ingresar por varias habitaciones, encontraremos una que al parecer no tiene nada especial, solo un viejo piano, pero al acercarnos, así es, a el piano le salen dientes y como si de un screamer se tratara nos asusta y nos empieza a perseguir, y lo peor es que es inmortal, ya que o nos obliga a salir, o esperar lenta y dolorosamente nuestra muerte. Esto reforzado, ya que en inglés, se conoce como Evil Piano o piano malvado, pero en japonés, se le conoce como Kira Piano. Y no es de Kira, sino que en japonés Kira, literalmente significa asesino. Pero el piano no es la única parte rara o inquietante del nivel. Más adelante nos podemos encontrar con una sala de ataúdes que se mueven, libros embrujados, e incluso cuando acabamos con los bus, estos dirán, los fantasmas nunca mueren, pero hay un sitio que da mucha inquietud en este nivel. Accedemos a él tras caer en una trampa, que los lleva como a la parte de abajo del todo de la mansión, y de la nada, la música cambia, sonando una canción como que si de una canción de cumpleaños se tratara, pero una versión muy distorsionada, que si la escuchas una y otra vez, te dará sentimientos como de una paranoia. Y después al ingresar por una puerta, entraremos a una especie de carrusel, con una plataforma en el piso girando, y con cuadros de bus tirando fuego. Al entrar en este lugar se siente una especie de mala vibra, e incluso por palabras de otras personas, como si estuvieras en un puto manicomio, o un purgatorio. Ya por último, para terminar, tenemos a Jolly Roger Bay. Este mundo sí es extraño, y no me refiero a lo aterrador, ya que mezcla un sentimiento de intriga junto a tristeza. En unos momentos les explico mejor. Jolly Roger Bay nos muestra un barco hundido, es decir, un naufragio, de un antiguo barco, cosa que en la foto del cuadro lo demuestra, y acompañado de un enorme mar, que nos lleva hacia las profundidades, y al bajar al barco nos encontramos una anguila misteriosa, que se encuentra ahí escondida.
escondida, pero más adelante esta saldrá del barco, y se empezará a mover por todo el nivel. Créanme que esta anguila le causó traumas a muchos jugadores, mientras pasaban el título, pero pasemos al gran detalle notorio de este nivel. Su música. Jolly Roger Bay comparte música con Dyer Dogs, y esta pieza es bastante peculiar, ya que si la escuchamos de adultos, se nos hace una pieza bastante tranquila, nostálgica e incluso melancólica, pero al escuchar esto de niños, nos da una sensación muy negativa, una sensación de tristeza increíble, como si hubiera pasado algo muy desgarrador, cosa la cual para mí, complementa de mejor forma el mundo, pero no deja de ser bastante extraño. Y ya por último, quise agrupar en una sola sección, los pequeños detalles, sombríos que tiene este juego. Y ya que hablamos de Jolly Roger Bay, que es un nivel de agua, hablemos de la animación de ahogamiento de Mario, y que la verdad es muy perturbadora, ya que al quedarnos sin oxígeno, Mario hará una animación muy tétrica de que se está ahogando, primero llevándose las manos al cuello, como si tratara de respirar y entrando en agonía, para después ahogarse, y que se le pongan unas cruces en los ojos, y morir. Tan tétrica es esta animación, que en los demás juegos de Mario se volvió menos explícita. En Mario Sunshine, Galaxy, y Galaxy 2, solo se ahoga y se pone en posición con los brazos abajo. En Odyssey, solamente se lleva las manos al cuello y cae. Por otro lado tenemos el misterio del Rey Bobomba, ya que en Bob-omb Battlefield, al subir por la montaña, habrán dos bolas rodando, pero más tarde al volver y después de derrotar al Rey Bobomba, ahora habrán tres bolas rodando, lo que ha llevado a la teoría de que después de su enfrentamiento con Mario, caería, convirtiéndose en una bola rodando por el resto de su vida. También tenemos el siniestro cuadro de Lethal Lava Land, el cual nos muestra como una especie de diablo, prendido en fuego, como si del mismísimo infierno se tratara, y que les dio pesadillas a muchos jugadores. En lo personal yo siempre pensé que era la cara de Bowser, pero en fuego, nunca me generó nada perturbador la verdad XD. Ya para terminar, también está el misterio de qué pasa con Yoshi al final del juego, ya que al conseguir las 120 estrellas del juego, se nos desbloqueará un cañón, para subir al tejado del castillo, y al subir nos encontraremos a Yoshi, y al hablar con él nos dará 100 vidas, cosa que veo medio inútil ya que se supone que ya te pasaste el juego al 100%, pero bueno, lo aterrador ocurre después de hablar con él, ya que este seguirá saltando hacia el horizonte, para no verlo nunca más, ya que no sabemos qué pasó con él, y algunos jugadores tienen la macabra teoría de que después de darle las vidas a Mario, Yoshi se suicidó, por eso saltaría al horizonte sin rumbo fijo. Esta será breve, pero muy importante. Si bien se tiene la tendencia de que el iceberg de Mario 64 fue el primer iceberg de todos, esto es falso, ya que el primer iceberg de internet que tenía ese concepto, fue el de la Deep Web, pero lo que sí es cierto, es que, el iceberg de Mario 64, fue el primero en popularizar este formato. Como ya sabemos, un iceberg empieza desde lo más alto, hasta lo más profundo, en donde cada vez más, se va volviendo más sombrío. El iceberg de Mario 64 no tiene un creador único, sino que fueron varios usuarios en 4chan, quienes lo crearon, y habla de las cosas que ya hemos hablado en este video, o leyendas urbanas del juego. Y ya por último, pero no menos importante, aunque no sean canon durante el juego, quiero darle un espacio a las creepypastas de este juego, ya que probablemente, junto a Mario World, Mario 64 es el juego de Mario que más creepypastas tiene, digo no por nada fue el que popularizó el concepto de los icebergs.
Hace rato hablamos de LX Real 2401, que decía que Luigi podía ser desbloqueado en Mario 64, ya que se tenía la teoría de que en la fuente del castillo decía, LX Real 2401, al final esta teoría resultó ser falsa y resulta que en la fuente no decía nada y solo eran garabatos que pusieron por decoración, pero algo muy curioso es que, en una filtración del contenido beta del juego, 24 años y un mes después de la salida de Mario 64, se descubrió el modelo 3D de Luigi en el juego, y que sí estaba planeado incluirlo en Mario 64. Por otro lado tenemos una de las más famosas, todas las copias de Mario 64 están personalizadas. Esta teoría yace de las diferentes experiencias o diferentes sucesos que los jugadores han vivido con el juego diciendo que todas las copias de Mario 64 están personalizadas, esto gracias a una inteligencia artificial, moldeándose a la habilidad o estilo de juego del jugador. Esta teoría se originó en 4chan, y de hecho en YouTube existe una serie que explora mejor este tema, la cual es Super Mario 64 Classified o clasificado, de Greenio. Esta serie explora estas experiencias de los jugadores en forma de terror analógico con una IA llamada Stanley, que es el antihéroe de esta historia, la verdad se las recomiendo mucho. Ligado a esto tenemos también, a Wario Apparition, esta se origina también de la teoría de las copias personalizadas, donde muchos jugadores, decían haber visto una especie de cabeza de Wario flotante, esto ligado al deseo de muchos jugadores por ver a Wario en el juego, algo bastante fumado, pero al final no estaba tan descabellado, ya que Wario aparecería tiempo después, en el remake de Mario 64 de DS. Por más bizarra y creepy que se vea, esta cabeza de Wario fue creada por Nintendo, en el E3 de 1996 en donde el mismísimo Charles Martinet, le daba voz a Wario promocionando el estreno de Mario 64, y más tarde se popularizaría un video en donde la cabeza de Wario, perseguía a Mario, en la zona del túnel que lleva hacia Danger Docks, pero obviamente resultaría ser falso. Existen muchas más teorías y creepypastas de Mario 64, pero me gustaría hablar de una la cual me gusta mucho, Mijail64, del famoso youtuber, Pepe el Mago. Y así como lo oyen, Pepe el Mago, uno de los pocos youtubers buenos que quedan en YouTube, hizo su propia creepypasta de Mario 64, llamada Mijail64 y me gustaría resumirla brevemente. Mijail64 empieza con Pepe recibiendo un paquete de un fan, era un paquete de un cartucho de Mario 64 que decía, de Mijail, para Pepe. Pero Pepe, todo un crack, no le dio importancia, lo probó, y todo iba bien, pero al agarrar la primera estrella, y volver a Bob-omb Battlefield, el cuadro cambió, y los Bob-ombs tenían los ojos rojos, y con el cielo bañado de un rojo carmesí, Pepe otra vez no le dio importancia y se metió adentro otra vez, al entrar notó que el mundo estaba lleno de lápidas y bus, al acercarse a una leyó la lápida de Mijail, el fan que le regaló la copia del juego, pero otra vez no le dio importancia. Al subir por la montaña, se encontró con una extraña sombra de Mario, como Shadow Mario, de Mario Sunshine, y lo persiguió. Al llegar a la cima, la sombra de Mario se tiró, y apareció Koopa el rápido, el cual le faltaban pupilas en sus ojos. Al no hacer nada, Pepe le dio un sentón, como si fuera una nalgótica, y machacó al pobre Koopa, y obtuvo una estrella pero de color roja. Al volver al castillo, Pepe apareció por un pasillo que tenía un cuadro con una extraña cara de un chico. Pepe se metió, y se le fue la luz, se acostó, pero empezó a tener pesadillas con Mijail y el juego. Volvió a jugarlo, pero cuando entró dentro del cuadro, cayó en una zona llena de enemigos, y perdió una vida. Al reaparecer, Mario se volvió una sombra, con un gorro de mago puesto, y se dirigió a Toon Fortress, pero extrañamente, apareció en Big Bus Jaunt, que estaba lleno de gumbas y arañas. Pepe empezó a matarlos, pero uno de ellos lo golpeó, y empezó a sentir el dolor de Mario en la vida real, como si estuviera dentro del juego.
Tiempo después entró a la mansión, y encontró letreros de un espectro llamado Mijail, que le invitó a jugar con él para siempre. Pepe cruzó una puerta, y detrás de ella lo esperaba la sombra de Mario, quien empezó a correr de él, como si estuvieran jugando una carrera, y al Pepe perder, lo dejó a un punto de vida. Al Pepe pasar la puerta, Mijail lo retó a las escondidas, este lo encontró, y se molestó por perder. Después Mijail lo retó a una especie de baloncesto con las cabezas de Yoshi y Peach. Pepe volvió a ganar, pero esto puso furioso a Mijail, y llevó a Pepe a una habitación, en donde este empezó a perseguirlo, hasta que en un momento dejó de perseguirlo, y Pepe se acercó y Mijail le dijo, que el señor de cara negra y ojos blancos lo ordenó detenerse, y el juego y la historia, termina con un jumpscare de la cara de Mijail con los ojos blancos. Esta historia continúa, en un cartucho maldito de Ocarina of Time, pero si quieren que analice esta historia con más profundidad en otro video, déjenmelo en los comentarios, pero sin más relleno pasemos con la conclusión final. Muy bien, si bien durante todo este video vimos lo perturbador que puede llegar a ser Mario 64, tenemos que responder la famosa pregunta, ¿por qué Mario 64 es tan aterrador? Fácil y sencillo. La nostalgia, si sonara raro, pero Mario 64 es aterrador por la nostalgia. Déjenme me explico. A simple vista se nota que este juego no fue creado para ser aterrador, está enfocado en darle una gran experiencia al jugador, con todos y cada uno de sus mundos y con sus 120 estrellas, pero la gente suele recordar esos misterios que vimos a lo largo del juego, y que los abrumaba de niños. Puedes preguntarle a cualquier persona que tuvo una Nintendo 64 en el 96, y te dirá lo maravilloso que es el juego, pero siempre te hablará sobre el misterio de Dry World, qué pasa al final con Yoshi, el misterio del jefe del mundo del desierto, entre muchas cosas, tantas dudas que este juego nos generó de niños, que lo hace tan especial, y que por eso lo recordamos con tanta nostalgia. Y por eso y otras cosas, Mario 64 siempre será el juego más icónico de Mario. Puta madre, por fin termino este video del carajo, y si ya fue ladilla grabar el audio, no me quiero imaginar cómo la pasaré editándolo, pero bueno. Espero les haya gustado mucho el video del día de hoy. Si les gustó no olviden darle like, suscríbanse, compartan, todas esas cosas bellas. Nos estaremos viendo en la próxima. Goodbye.